Qué mañana tan fría, pero yo igual, a pesar del frío de esta mañana, siento el calor y el fuego del Espíritu Santo en este lugar. Aunque sí les puedo anunciar que más tardecito esto va a estar aún un poquitico más fuerte, más intenso el fuego y el calor del Espíritu Santo. O al menos así lo siento y se los estoy anunciando. Entonces vamos a empezar a dejar que la unción de la presencia de Dios fluya en esta mañana, ¿vale? Vamos a prepararnos entonces ahora sí. Quiero que con este preámbulo que tuvimos ahorita, este ratico cuando estábamos cantando, pues así mismo guardes y fijes ahora en tu corazón y en tu espíritu estas palabras que el Señor te está diciendo, ¿sí? No temas, hermano, mi hermana, ¿vale? Solamente cree. Bueno, quiero invitarlos a que abramos, por favor, el Salmo, el libro de los Salmos. ¿Lo encontraron? Y vamos a ir al Salmo 125. Bueno, para efectos de la posterior, de que recordemos posteriormente la palabra que el Señor esta mañana quizás nos permita compartir, vamos a empezar por este texto. Y vamos a empezar, fíjate que aquí habla, no sé si lo tienen ahí abierto, hay un título, en la mayoría de sus Biblias muy seguramente va a aparecer un título encabezando el Salmo 125. Ese título es Dios protege a su pueblo. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo encontraron? Bueno, Dios protege a su pueblo. Y acto seguido hay una indicación, que es una indicación que fue colocada desde los tiempos bíblicos por un motivo o por razones principalmente musicales. Porque para aquellos que no lo sabían, mis hermanos, el libro de los Salmos fue escrito no solo con propósitos espirituales, sino que para efectos de que los salmos pudieran ser aprendidos y fueran también agradables delante de Dios. Es uno de los pocos libros de la Biblia que son totalmente líricos, es decir, que no están escritos en prosa, sino en verso, pero que además de ello, no son solamente poesía meramente, eran o fueron creados para ser cantados, porque el acto de cantar en el mundo espiritual, y pues así mismo en la Biblia, tiene un poder especial, tiene un significado especial, además que tiene un agrado especial delante del corazón de Dios, o el trono de Dios, delante del Padre. Para los que no lo sabían, allá en el cielo, en este momento, al día de hoy, hay un trono glorioso, gigante, y hay millones, tal vez millones, o quizás miles de millones de ángeles allá en el cielo, cantando. La Biblia describe de hecho 4 de esos que son muy superiores a los demás ángeles, que les llama los 4 seres vivientes o querubines protectores allá arriba, que están llenos de alas, y bueno, los describe de unas maneras un poco tal vez bizarras o extrañas, pero son unos seres espirituales muy superiores, y de día y de noche están cantándole al Señor cosas muy parecidas a las que estábamos cantando ahorita. Ahorita estábamos diciendo cuán grande es nuestro Dios, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues que hay que tener muy mala memoria a corto plazo para no acordarse, menos mal don Arquímedes si la tienen. Exacto. ¿Cuán grande nuestro Señor? Allá dice que ellos cantan de día y de noche, de hecho proclaman una palabra tan profunda, le dicen: Señor, tú eres santo, y cantan. De hecho, uno de ellos, históricamente, o desde la perspectiva de la Biblia, también tenía esa función. Fue creado en un lugar que la Biblia le llama el Edén. Y ese ser, cuando fue creado, antes de que su corazón se envaneciera y fuera hallado en el maldad y expulsado del cielo, se llamaba Luzbel, o creo que era, sí, Luzbel, si mal no estoy, su nombre anterior, porque luego fue Lucifer. Y ese ser que era acabado de hermosura y era maravilloso, para él estaban preparados, y eso lo dice el libro de Ezequiel capítulo 38 claramente. Sí, creo que es Ezequiel 38, no estoy bien seguro. Dice que para él estaban preparados instrumentos musicales. Hay instrumentos musicales en el mundo espiritual, en el cielo. Así como aquí en la naturaleza, y hablo de la naturaleza no humana, sino de la naturaleza de la creación, hay música, por ejemplo en el canto de las aves o de las ballenas,
Y hay música también, digamos que en el ser humano le ha sido dada esa capacidad no solamente de utilizarla como un medio de comunicación, sino como un medio de placer o algo para ser disfrutado, o algo en lo cual nosotros podemos hallar deleite. Es porque así mismo ese es un reflejo de cómo funciona el reino de los cielos. En el mundo espiritual las cosas eran así, desde un principio, desde antes de nuestra llegada aquí a este mundo, a esta tierra. Así funcionaban las cosas, allá había, siempre habido y habrá alabanza para nuestro Dios en forma cantada. No solamente en esas expresiones que son habladas, sino cantadas. Y todo ser humano, esa es parte de nuestra naturaleza, a menos que tenga una condición y una situación especial, tiene esa capacidad de comunicarse con el Creador a través de ese lenguaje y de ese idioma. Y yo le añado, además de la capacidad, el deber. Entonces, y no lo vamos a leer porque de eso habla mucho los salmos. Pero entonces, para ponerles en contexto este Salmo 125, la indicación que está ahí abajo del título fue colocada desde los tiempos bíblicos. Dice que se trata de un cántico gradual. Aquí alguna vez el pastor Mauricio había venido precisamente, o el Señor más bien a través de él, a explicarnos que los cánticos graduales eran aquellos en los cuales cuando la gente se acercaba al monte de Dios o al templo de Dios en Jerusalén, es un lugar como un poquito elevado, digamos que estaba por encima del nivel de la ciudad, tal como hoy en día podría estar, no sé, en Medellín el pueblito paisa, o de pronto aquí en Bogotá el Cerro de Monserrate, aunque no en las mismas proporciones. Es un lugar en donde había que ascender por escalones para poder llegar al lugar en donde se le rendía culto a Dios. Y en esa procesión que se hacía, si el término es el más correcto, en esa procesión se iba cantando al Señor de forma gradual, o sea, se iba como subiendo. Entonces, a pesar de que es una indicación de aquello que se hacía con esta canción, es también una reseña de lo que nosotros estábamos haciendo hace un momentito cuando estábamos cantando a nuestro Dios. ¡Cuán grande es Él! Estábamos cantando una especie de cántico gradual, porque si no bien literalmente, pero sí en la música estábamos ascendiendo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer también, ¿entiendes? O sea, el entendimiento de este tema, de este concepto, te va a ayudar a tener inteligencia espiritual para tener victoria en tu vida. Si nosotros continuamos el resto de nuestra existencia siendo absolutamente renuentes a comprender las cosas espirituales referentes a la música, no vamos a tener victoria en la vida, no vamos a progresar con la misma facilidad que si entendiéramos las cosas espirituales. Había un apóstol que estaba encerrado en la cárcel, que creo que era Pedro, y cuando estaba en la cárcel, la iglesia, los hermanos de la iglesia estaban en la iglesia congregados, cantando, alabando, adorando, orando, intercediendo. Y él era en medio de todas esas cosas que Dios mismo, incluso me atrevo a decir, inclusive a través de esas cosas, que Dios mismo hizo que provocó que sucediera un temblor o que se sacudiera la tierra en la cárcel donde estaba este varón y él pudiera ser liberado. Asimismo, en otro tiempo hubo un pueblo de Dios, una generación más bien del pueblo de Israel en Jerusalén, que encontraron, después de muchos años que había estado perdido, el rollo del libro de la ley de Moisés. Entonces el rey se paró con los sacerdotes, lo leyeron en voz alta en presencia de todo el pueblo. Y todos entonces inmediatamente después de que acaban de leerlo empezaron a cantar. Y en aquella historia ellos cantaban otra canción y decía: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y solo cantaban eso, lo repetían una y otra vez. Y a través de ese canto descendió la gloria de Dios en aquel lugar. Y la gloria de Dios nunca va a descender sobre este lugar ni sobre tu vida porque sí, ni porque sí, todo eso tiene un propósito. Y nosotros hemos llegado, la gran mayoría, no, absolutamente todos están más bien, al Evangelio de Jesucristo despropositados. Porque estar sin Dios, sin el Creador en nuestra vida es un despropósito. Es igual de ausencia de propósito que tú fueras un avión y estuvieras encerrado en un hangar toda tu vida, sirviendo de cenicero, sirviendo, no sé, de silla para ver televisión. Es lo mismo, solamente va a haber propósito en tu vida cuando la presencia y la gloria de Dios está en ti. Entonces, la gloria de Dios y estas cosas son importantes, ¿me entiendes, mis hermanos? Yo creo que es bastante obvio lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo no lo es, ¿verdad?
Sé lo que necesitamos saber esto, necesitamos tomar conciencia de estas cosas. Los cánticos graduales van subiendo. Eso se los digo ahora, en este instante, y me tomo estos 5 minuticos para hablárselos para que cuando ahorita más tarde volvamos a adorar, hermano y hermana, ustedes que están aquí presentes y ustedes que nos escuchen, pónganle todo su corazón. Empezamos desde abajito y vamos subiendo, y vamos subiendo, y vamos subiendo en intensidad. La Biblia dice que a Dios se le adora con todas las fuerzas. A Dios dice que se le adora con todo el corazón. La Biblia dice que a Dios se le sirve con todo el entendimiento. ¿Me entendieron eso, mis hermanos? Entonces prepárense. Cuando no tengas ganas de adorar a Dios, de alabar a Dios con todo tu ser, mire, no se preocupe, porque a usar todo tu ser para alabar a Dios es más una decisión que algo que debería ser motivado por un sentimiento. Y vas a ver que el poder de Dios y la gloria de Dios lo vas a ver en tu vida. Eso es un secreto espiritual. Tómalo, agárralo. Leamos el Salmo ahora sí para que nos profundicemos en esta materia, ¿vale? Después de esta indicación que hice cántico gradual, y culmino el comentario de esto del cántico gradual diciendo que también en la música hablamos de cánticos graduales porque van subiendo en intensidad y van subiendo en tonalidades, van aumentando, van llevando hacia arriba. Ahora sí leamos. Los que confían en Jehová. Ahora voy a volver a utilizar el marcador imaginario de hace 8 o hace 15 días, no me acuerdo, y quiero pedirles a ustedes que en su imaginación, ojalá hubieran más niños acá, saquen su marcador imaginario y por favor subrayen la siguiente palabra: confían. ¿Ya la subrayaron en su marcador imaginario? ¿En su corazón? La palabra confianza, palabra confiar, o el verbo confiar. ¿Listo? ¿Ya lo subrayaron? ¿Ya lo tienen ahí? Bien. Quisiera preguntarles cuántos confían en Dios, pero no les voy a preguntar eso porque no quiero que me lo respondan. Entonces no lo voy a hacer. Pero ya que ya lo dije, entonces es como si lo hubiera hecho. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Cuándo? Para siempre. Listo. Ténganlo ahí un momentico. Si pueden colocar un lápiz, un dedo, un esfero en ese salmo, déjenlo ahí que ahorita lo vamos a terminar de leer. Y quiero por favor que vaya un instante al Evangelio según Marcos capítulo 11. No lo encuentren, por favor avísenme, ya que somos poquitos. Bueno, relativamente. Hubo un día que aquí el Señor dio una palabra, yo me acuerdo cuando fue hace 8 días, que dimos una palabra basada en un solo versículo. Ni siquiera un versículo, una palabra dentro de un versículo. ¿Fue hace 8 días? Sí. Fue todo un sermón en un versículo, ni siquiera un versículo, la palabra en un versículo. De pronto hoy sea como al contrario. Viene el capítulo 11, en el versículo 20, habla de la higuera maldecida seca. ¿Me acompañan ahí, por favor? Y prepárense. La higuera maldecida seca. ¿Ya lo tienen o no lo tienen? Listo, exacto. Mateo capítulo 11, versículo 20. Dice. Yo dije Mateo, perdón, era Marcos. Y claro, por eso están abiertas las Biblias en Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 20 dice así. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. ¿Cuál fue la palabra que subrayamos ahorita? Confianza. Confianza. Aquí en cambio Jesús le está diciendo a Pedro: Tened fe en Dios. ¿Quién me puede definir en este momento de memoria qué es la fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso, perfecto. 3 puntos, 4 puntos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe, si tú lees todo el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta donde termina, pasando obviamente por el capítulo 11, vas a darte cuenta que, en resumen, la fe en Dios tiene que ver muchísimo con el acto de confiar en alguien, de confiar. Vamos a tomarnos un minutito para entender esto que es la confianza, porque a veces la malentendemos. Es posible que algunos de nosotros, como pasó, hubiéramos creído que confiar en Dios es confiar en un ser por allá que existe en una dimensión desconocida, en un plano paralelo al este con el cual no tenemos contacto alguno, pero yo confío en él.
Pero en eso no está la confianza. Había una historia por allá de un hombre, aunque realmente no es una historia, es más como un chiste, que estaba colgado de una rama porque se había caído por allá escalando una montaña y quedó colgadito de una rama y empezó a clamarle a Dios y decía: Señor, ayúdame porque me caigo, Dios mío, ayúdame porque me caigo, me voy a caer y me voy a matar, ayúdame. Entonces llegó una voz del cielo y le dijo: hijo mío, no te preocupes, suéltate de la rama que yo te sostengo en mis manos debajo de ti. Y el hombre miró para arriba, miró para abajo, no vio nada, dijo: ¿hay alguien más que me ayude, por favor? Esta era la historia que parece que reflejara cómo fuéramos nosotros. El hombre no puede confiar en algo ni en alguien a menos que ese alguien le haya dado una palabra en la cual confiar. Hacían antiguamente terapia de pareja. Bueno, yo nunca vi eso, ni lo viví, solamente lo observé de lejos. Entonces le decían al varón: hágase detrás de su mujer y véndele los ojos a la mujer. Entonces, para que la mujer confíe en el hombre, déjese caer así, para que el hombre la agarre. Entonces en ese momento le están haciendo nada a la mujer y se cae la mujer al piso. Pero ¿en dónde estaba la confianza en eso? ¿Qué tiene que ver la confianza con este tema de dejarse caer? Que cuando la mujer se vendaba los ojos tenía que haber un acuerdo. Había un acuerdo implícito en esa terapia. Y era que el terapeuta le decía: hombre, hágase atrás. Entonces se supone que la mujer estaba confiando en esa terapia. Literalmente no estaba confiando realmente en su marido, estaba confiando en que el marido iba a obedecer al terapeuta que le estaba diciendo que se hiciera atrás. Miren, la confianza tiene que ver con cuando alguien emite una palabra, o más aún una promesa, y tú te haces del verbo asir, te agarras de esa promesa. Y tú la crees y la tienes por certeza, estás convencido de que aquel que lo prometió es poderoso para cumplir aquello que prometió. De ahí la palabra realmente confianza. Por eso la Biblia declara en otra parte que maldito, dice: maldito todo aquel que confíe en el ser humano. O sea, cuando las palabras y las promesas del ser humano son dignas de no ser tenidas en consideración, de no ser tenidas dignas de sostener nuestras vidas, porque acto seguido en ese versículo dice que pone brazo por carne, o sea que se sostiene la carne humana. Las promesas que a ti y a mí nos tienen que sostener en nuestra vida tienen que provenir de la boca de Dios para que nuestra vida sea como la roca inconmovible. ¿Se acuerdan de ese salmo que estábamos leyendo hace un minutito? Ahorita lo abrimos de nuevo. Dice: los que confían en Jehová. ¿Los que confían en quién? Son como el monte de Sión, son inconmovibles, son fuertes. De eso se trata la palabra de hoy, de ser fuertes, inconmovibles, de no sucumbir con facilidad ante nada. ¿A ustedes no les gustaría que sus vidas fueran así? ¿A ustedes no les gustaría tener un negocio que su negocio fuera fuerte, inconmovible? Amén. Bueno, ya hay dos. Amén. ¿A ustedes les gustaría tener una vida familiar que fuera inconmovible, que fuera estable? Amén. Y una vida espiritual que fuera estable, que fuera inconmovible. Bien. Entonces, la palabra de Dios entonces nos está diciendo acá que Jesús les dice: miren, hermanos, tened fe en Dios. Pero en el verso 23, ahí seguidito, le está diciendo lo siguiente: porque de cierto os digo, hermanos, que cualquiera que dijere a este monte, repito, cualquiera que dijere a este monte. ¿Cuál fue la palabra que subrayamos? Confianza. Muy bien. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Escucharon eso? ¿Sí escucharon? ¿Están atentos? Porque en el verso 24 dice: porque por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí ahora Jesús hablaba nuevamente una parábola, pero las parábolas siempre han tenido una característica, y es que tienen como muchos puntos de vista. Es como un prisma que se puede ver desde muchas perspectivas, y ellas tienen un significado en el mundo espiritual más literal de lo que nosotros a veces alcanzamos a creer. Jesús dijo ahí que si tú tienes fe
Y yo quiero aquí poner claro, mis hermanos, que tener fe implica necesariamente, sí o sí, confianza en aquel que te ha colocado una promesa para ti, te da una promesa. Sin promesas no hay confianza. Sin comunicación con la palabra de Dios o con la voz del Espíritu Santo no puede haber confianza. Si alguien no viene una voz del cielo y te dice, suéltate de la rama que yo te sostengo, no puede haber confianza. ¿Cuándo han estado en la situación de la rama en sus vidas? ¿No? ¿Solo yo? ¿No? Yo estaba en la situación de la rama y decía, suelta eso que tienes ahí, suelta lo que yo te tengo, algo mejor. No, porque me voy a caer y me voy a quedar sin trabajo. Estábamos hablando del trabajo, yo hablo mucho del trabajo, pero es un ejemplito súper chiquitico al lado de miles de cosas. Si tú te sueltas de eso que tienes, muy seguramente el Señor te está diciendo hoy, suéltate que yo te agarro. ¿Y cuándo se les ha pasado la de la historia que hay alguien más que me ayude? ¿No les ha pasado? ¿Ustedes no? No, hay alguien más que me ayude y llega el señor de Falabella y te dice, ¿ya conoce la tarjeta Falabella? Vas a solicitar su cédula. Ah, bueno. Había una misma historia pero en versión del ahogado, ¿no? Del náufrago. Estaba naufragando y, Señor, ayúdame, le manda un barco. No, porque el Señor me va a ayudar, entonces le mandan una lancha. No, porque el Señor me va a ayudar, le mandan un helicóptero con un salvavidas. No, porque el Señor me va a ayudar. Y terminó hablando el hombre y llega a la presencia de Dios, pero ve que la historia le salva. Llega a la presencia de Dios y el Señor en su presencia le dice, mijo, ¿qué pasó con el barco y con la barca y con el helicóptero que te mandé? Pasó una historia muy similar, y esta la leí alguna vez en un libro, en un artículo, no recuerdo, de unos jóvenes coreanos que en una inundación, cristianos ellos, en una inundación decidieron clamarle a Dios para que se salvaran y les pasó exactamente eso, empezaron a orar y no escaparon del lugar en el que estaban, de la casa en donde estaban, a tiempo porque dijeron el Señor nos va a salvar y se pusieron a orar y a clamar y la inundación se los llevó, fue una tragedia. Y era una historia que daba cuenta de cómo a veces uno cree que tiene confianza en Dios, pero la confianza en Dios no existe si tú no tienes revelación de Dios primero. Uno cree que tiene confianza en Dios, pero tal confianza en Dios nunca va a existir si no primero hay una revelación del reino de los cielos sobre la cual tú fundamentes esa confianza. Por esa razón, cristiano que confía en Dios debería ser un cristiano que por lo menos haya leído la Biblia, por lo menos haya empezado a leer la Biblia, porque tú no puedes confiar en promesas que se te ocurran a ti, o sea, no se puede confiar en algo que no es digno de ser confiado. Tú no puedes confiar en que, ay sí, mi Diosito me va a ayudar porque yo creo que mi Diosito me ayuda. No, eso no es confianza, eso no es fe. Fe es cuando el Señor Dios Todopoderoso te dice, y pasarás por el valle de sombra de muerte, pero no nada te pasará, no verá tu corazón mal alguno. Eso lo dice el Salmo 23, ¿o no? Eso es confianza. Cuando viene el rema de Dios, la revelación de Dios y te dice, tranquilo mijo, estás pasando por esto, vas a pasar por lo otro, o estás en aquello, o estás en esto, pero confía, no te preocupes que yo te ayudo. Y si las aguas te negaran, no temerás porque no morirás. ¿Me estás entendiendo de qué se trata la confianza? La confianza es un resultado de haber tenido una comunicación con aquel en quien tú vas a depositársela. Estos chicos se hablaron porque no tuvieron la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, de pronto estaban sugestionados, tenían amor por Dios, de pronto. Yo creo que llegarían al cielo y les pasó lo mismo del ahogado y el hombre de la ramita del árbol. Señor, ¿qué pasó? ¿No nos ayudaste? Yo no les dije que se quedaran ahí, yo les traté de gritar que se fueran y ustedes no me escucharon. Aunque a pasar de ellos se salven. Entonces miren hermanos, Jesús les dice aquí entonces a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice cualquiera que dijere a este monte. En el verso 23 Jesús está diciendo cualquiera que le dijere a este monte, ¿qué cosa? Quítate, yo también. Escucha la palabra, quítate. ¿Cómo le están diciendo al monte? Quítate. Quítate. ¿Por qué Jesús tenía necesidad entonces de hablar en esta parábola? ¿Por qué había la necesidad de que enseñarnos a nosotros a hablarle a un monte? ¿Sería acaso porque entonces Él está esperando que nosotros nos vayamos literalmente allá al cerro de Guadalupe y le digamos al cerro de Guadalupe, quítate y échate en el mar? No es literal, hermanos. Todo esto tiene un significado, es espiritual. O por lo menos hasta el día de hoy no se ha dado el caso, aunque si sucediera igual sería maravilloso, en el que un hombre o una mujer de Dios le da una montaña y la montaña literalmente se retire y se vaya al mar. No hay registro de ello a pesar de lo que les estoy diciendo. No, porque Jesús no solamente estaba hablando en lo literal, estaba hablando de lo espiritual. Y si volvemos un momentito otra vez, terminemos de leerlo. Verso 23 termina diciendo, quítate y échale en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho.
Ahora volvamos un momento al salmo en donde estamos, ¿sí? ¿Salmo qué era? ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? 125. Sí se acuerdan, muy bien. Salmo 125. ¿Se me perdió? No, ya lo encontré. Entonces el Señor estaba diciéndole, Jesús enseñándonos, cualquiera que le diga a este monte, quítate. ¿Se acuerdan de esa palabra que dijo Jesús? Te la voy a repetir. Cualquiera, o sea, si usted confía en Dios, cualquiera que confíe en Dios, le va a decir al monte, quítate. ¿Y el monte qué cosa? ¿Qué hará pasar por el monte? Debe quitarlo. Ajá. Exacto. Pero acá en el Salmo 125 está diciendo algo más acerca de los montes. Está diciendo cualquiera que sí confía en Jehová. Cualquiera que sí confía en Jehová es como un monte al cual si alguien viene y le dice quítate, ese monte no se quita. ¿Sí se acaban de dar cuenta o no? Sí. ¿No? ¿O sí? Miren, el monte de Jehová o el monte de Sión, ese es a lo que se asemejan los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. Y dice que ese monte en cambio no se mueve. ¿Qué pasa con ese monte? No se mueve. No se mueve. Y además añade, y permanece para siempre. En cambio, en la historia que acabamos de leer en Lucas, perdón, yo diciendo Mateo en Lucas, Marcos, diciendo Mateo en Lucas, que era en Marcos. En la historia de Marcos está diciendo que esos mismos que son como el monte de Sión, esos mismos montes de Siones, que no se mueven para ningún lado, tienen la capacidad de hablarle a los otros montes que no son montes de Sión. ¿Ya me van captando la cosa? Sí. Y ellos le hablan a los otros montes que no son montes de Sión, y esos otros montes sí se mueven, porque esos otros montes, si logramos hacer aquí hagamos una inferencia. Si el monte de Sión no se mueve, porque confía en Jehová, entonces ¿cuál es el monte que sí se mueve? Que no confía. Exacto, el que no confía en Jehová. El que no confía en Jehová, por tanto, podríamos aquí inferir, deducir, que no es como el monte de Sión. Y podríamos deducir que por tanto ese monte sí se mueve y que por tanto ese monte, en vez de permanecer para siempre, dejará en algún momento de ser. Por eso Jesús le decía ya, le hablarás al monte y el monte se echará en el mar. ¿Por qué tenía que usar esa comparación? Porque si tú miras en Apocalipsis, por ejemplo, el mar es una simbología también de ese lugar en donde va todo aquello que muere, todo aquello que se acaba. Es como si fuera echado en el mar, decía las almas de los que perecieron. El mar las entregó en el juicio final para que fueran allá abajo al infierno. El mar es allá donde se mueren y se acaban las cosas, donde todo termina y se acaba y jamás vuelve. Es allá. Está hablando básicamente como de la muerte en muchos sentidos, en el físico, en el espiritual, o en que las cosas finalmente se acaban y no progresan y se acabó. Entonces, en este sentido hay dos clases de montes, o dos clases de seres humanos, como dirían los ingenieros de sistemas. Hay 10 clases de seres humanos: los que saben código binario y los que no. Es un chiste ingeniero, solo lo entienden entonces los que saben código binario. Dos clases de personas. Miren, los que son como el monte de Jehová y los que no. Y ambos acá habla que son como un monte. ¿De qué material está hecho un monte? Tierra. ¿De hierba? De piedra. ¿De madera? ¿De cobre? No, ya sé, de oro. De tierra. Tierra. Y si tú la desmenuzas, ¿qué queda? Polvo de la tierra. ¿Y de qué estás hecho tú? De polvo de la tierra. Exacto. Por eso es que una vez decía un pastor muy sabio, decía él, la opinión de las otras personas son para mí como la opinión del polvo de la tierra. A mí lo que me interesa es la opinión de mi Dios, que esa sí permanece para siempre, decía él. Porque lo que opinen las personas, lo que opine yo, para ustedes tiene que ser como la opinión del polvo de la tierra también. La opinión que a ustedes, hermanos míos, les debe importar al igual que a mí, debe ser la opinión de mi Señor, la opinión de Dios Todopoderoso. Y ello viene a colación porque también había como pasó en mi vida, hay una costumbre, y es que llegamos a las cosas de Dios y empezamos a crecer espiritualmente ya un poquito y empezamos a servir en las cosas de Dios y empezamos a convertirnos en los opinadores oficiales de la iglesia, ¿no?
Entonces yo opino, a mí me parece, yo opino, yo pienso, yo creo, yo opino, y las iglesias se llenan de tanto de opiniones que se convierten en una diversidad de opiniones, y esa diversidad de opiniones empiezan entre ellas a chocar y se generan disensiones y divisiones. Funcionan así. El reino de los cielos funciona diferente, es una monarquía, hay un rey. Y la opinión de todos los demás no es más que eso, una opinioncita. Pero lo que se hace es lo que dice el rey. Por esa razón, por lo menos entre nosotros los que somos ya como profetas, entre los pastores o entre la gente de Dios, el lenguaje de yo opino, yo pienso y a mí me parece ya es un lenguaje que ya uno empieza a decir, este le falta, este todavía le falta. Eso es un dicho que hay en mi familia, eso es como cuando uno está probando finura, dicen en mi familia. Probar finura es como cuando uno empieza a mirar a ver cómo está espiritualmente una oveja, cómo está espiritualmente alguien que de pronto está preparándose para servirle al Señor, y esos hermanos que todas están en el, es que no me parece, es que me parece bien, me gustaría, opinión del polvo de la tierra. Entonces, en cambio, aquellos que ya han subido a ese otro nivel, ya es que son, que es diferente, que es un saborcito distinto, escuchan la voz de su Dios, o entienden la voluntad de su Dios, y hablan por el Espíritu. Dicen, oye, yo creo que al Señor le gusta es esto. Yo creo que lo que al Señor le gusta es lo otro. Por aquí yo veo que el Señor quiere como moverse por este lado. Eso ya es el lenguaje profético. Y así las conversaciones entre los profetas y entre los siervos de Dios ya es distinto. Suelen ser más bien de ese corte. Ahora continuemos. Volvamos al Salmo 125 y leamos ahora sí desde el comienzo, para que ahora entendamos esto muy claramente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y luego dice, paz sea sobre Israel. Esta palabra está diciendo que los que son como el monte de Jehová, tarde o temprano les va a venir el bien de su Dios. Tarde o temprano va a venir la mano de Dios para ayudarlos. Y además está hablando que aquellos otros que no son como el monte de Jehová, sino que son otro tipo de montes, que no confían en Dios, está diciendo que ellos tarde o temprano van a acabar, tarde o temprano van a caer, tarde o temprano van a ser destruidos. Entonces, ¿cuántas clases de montes hay? Aquí hay 2 clases de montes. ¿Cuántas nomás? 2. No hay 3 ni 4. En esta categorización que está haciendo el Salmo 25 solo hay 2. O confías en Dios, o confías en los hombres o en cualquier otra cosa. No hay puntos intermedios. O crees en lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, o crees en lo que Él diga cualquier otra persona o cualquier otro ser. No hay 2 posibles lugares en los cuales confiar. Y acerca del segundo, el Señor te diría maldito o maldita. Pero acerca del primero, el Señor te diría bendito o bendita. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora sí les pregunto. Listo. Entonces, el monte de Sión tiene esta característica, que ese monte no se mueve. ¿Qué pasa con el monte de Sión? No se mueve. Ajá, muy bien. Vamos a mirar un momentito. A ver, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? Vamos para el Salmo 30, ahí cerquita. El Salmo número 30. Ya les digo de dónde. Versículos 6 y 7. Dice así. Escucha lo que dice el Salmo 30, versos 6 y 7. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro. Entonces sí fui turbado. Escucha esto. El monte fuerte que está hablando acá, este salmo, este versículo, es
una alegoría que está diciendo cómo somos nosotros, como un monte fuerte. Dice que está afirmado, que no es jamás conmovido, porque Dios nos afirma. ¿Cómo es no ser un monte fuerte? ¿Cómo sería no ser alguien que confía en Jehová? ¿Qué es ese tipo de personas que no son como el monte de Jehová? Son aquellos que cuando sucede, la tierra se mueve, sucede algo a nivel terrenal. Entonces la tierra se les mueve. La tierra, ¿me entienden? O sea, lo terrenal de ustedes se empieza a mover, o nosotros, se empieza a sacudir con lo que ocurre con el movimiento que ocurre en la tierra, por ejemplo. Y al sacudirse es cuando empieza entonces la angustia del corazón y del alma. Empieza a estar el alma, empieza a ser así como una gelatina. Y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ahora sí ya me vino. Ay, ahora sí ya nos llevó, mejor dicho. Ahora sí, ahora esto es mejor dicho. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y con cualquier bobada, mejor dicho, se cae una mosca. La pobre mosca se murió. No, ¿ahora qué vamos a hacer? Se acaba la mosca, ¿cómo vamos a pagar el sepelio de la mosca? Ese es el tipo de personas que no confían en Jehová. Que son lo contrario a una persona inconmovible. Son totalmente conmovibles. Se le perdió el billete de 10.000, ay no, entramos en la ruina, se cayó el billete de 10.000, ahora qué vamos a hacer, mijito, ay Dios mío, ahora esto se acabó, Dios mío, no, alguien llegó y pasó, no sé, escuchó que habían robado a un vecino, cualquier parecido con lo que pasó aquí esta semana, no, es que pasaba mucho en mi casa, robaron al vecino. Dios mío, ya nos van a robar a nosotros, dijo, van a cambiar el candado, ponga 20 chapas en esa puerta, por favor, coloque 30 rejas en la ventana, coloque 50, pues no digo que no haya que poner chapas, aquí en esta casa hay que poner chapas, porque es la recomendación que hizo la Policía Nacional, eso es diferente, pero es que vea, eso pasaba, no, eso robaron a Pepita Mendieta, no, mijo, y le pasó, ¿qué pasó? No, que estaba de que le sacan el celular en el bus, y esa semana, mejor dicho, esconde el celular, no lo sacan, mejor dicho, no hace nada, dura una semana trastornado porque, mejor dicho, le robaron el celular a Pepita Mendieta. Eso se llama ser conmovible, que es lo contrario a confiar en Jehová. No, imagínense, mío, nos vamos de paseo, no, imagínense que a la familia Pérez de la calle, ay, ya se me está metiendo lo de las elecciones, a la familia X se fueron de paseo y se pincharon, mijo, imagínense que se pincharon, ¿no? Y pasó no sé qué, una tragedia, eso fue terrible, y cualquier cosa que pasa, todo se les vuelve una tragedia. Todo es una tragedia, todo es terrible, se va a acabar, y vienen angustiados, y vienen, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero llega el domingo y estamos de fiesta con Jesús, y al cielo, pero sales de la iglesia y otra vez queremos ir, ay, ¿qué vamos a hacer? Esto se acabó, esto está terrible. Eso se llama no confiar en Jehová. Eso es lo contrario a ser un monte inconmovible. Es que el monte inconmovible es aquel que cuando viene se le presentó el obstáculo, se le presentó lo que sea, le pasó lo que sea, mejor dicho, se vararon, se quedó sin gas, lo que sea que pase, está como tranquilo. ¿Cómo está? ¿Cómo es un monte? Tranquilo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que quería decir el Señor cuando confía a los que confían? Perdón, compara a aquellos que confían en Él con un monte. Está tranquilo. Como decía por ahí un comentarista de fútbol, le decía, tú, tranquilo, no te preocupes. Es que ese andar preocupándose demasiado por las cosas es aquello que provoca que nosotros perdamos la paz. Entonces el diablo fragua su estrategia para robarte las bendiciones espirituales, es con eso. No, imagínense, ¿qué pasó? No, eso es terrible, la situación económica, va a quedar de presidente fundamental, ahora sí se va, mejor dicho, es lo terrible que vamos a hacer, mijito. Y eso son personas que empiezan a sufrir por nada, se vuelven un 8, o sea, el alma se les agita y se les vuelve una gelatina con nada. Se angustian por todo, no andan tranquilos. En cambio, el que confía en Jehová, a mí no me mueven de acá. Recorte de personal. Vamos a echar a todos los que no estén cumpliendo con la meta. Y el que no se quede y regale tiempo de su trabajo lo vamos a sacar. Y el que no se quede y el que dé papaya. ¿Cómo se pone la gente que no es como la roca? Los cristianos que no son como la roca inconmovible, o sea, los que no confían en Jehová sino confían en su trabajo. ¿Cómo se ponen? Ay, se me va a acabar, ay, ya me dio. ¿Qué pasó? Mi ahora sí me dio. ¿Qué pasó? Recorte, van a recortar personal, van a dejar solamente 10, somos 50. Y se acabó el mundo. No pueden dormir. No pueden conciliar el sueño. No hacen sino hablar de eso. Pierden la paz y pierden la calma. ¿Por qué? Porque es lo que les falta. Si tuvieran a Jesús al lado, ¿saben qué les diría Jesús?
¿Cómo le hablaba a sus discípulos en una circunstancia de esas? Les decía, ¿hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Les decía, cuando les salían con esas. Señor Jesús, mira, se nos acabó el pan, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer con todo este pueblo? Señor, se van a morir de hambre, pobrecitos. Y Jesús, ¿qué les decía? Yo creo que volteaba los ojos así. ¿Hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Decía. Él decía diferente, ¿hasta cuándo os voy a soportar? Hombres de poca fe. O sea que ustedes creen, miren que Jesús estaba revelando ahí en ese texto que hay cosas que para Él son insoportables. Hay personas que para Él son personas insoportables. Y son las personas que son su alma como el monte que no es el monte de Jehová. O sea, el monte cualquier otro. El monte que es conmovible. El monte que no confía en Dios. El monte que con cualquier terremoto el monte se desbarata. Que con cualquier ventisca ya empieza a temblar y se le acaba todo y deja todo tirado. Que con cualquier lío ya se deprime y es como si el monte se erosionara y se vuelve boronitas y cenizas. ¿Cuántos han conocido gente así? Algunos de ustedes quizás no tendrán que ir muy lejos para ver a alguien así, nomás que se miren al espejo. No, es molestando, ¿no? Ahora, escuchen entonces, hermanos, este asunto. Esto tiene que ver todo con nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados. Escuchen esto, tenemos que estar preparados y listos. Porque cuando venga el momento, la Biblia habla de pruebas de parte de Dios. Dice que Dios no tienta a nadie, el que tienta es el diablo. Las tentaciones son otro tipo de asunto, que a veces se confunde, puede parecer similares. Pero Dios dice que Él prueba. Sobre todo prueba algo que la Biblia declara que hay algo que tiene que ser sometido a prueba. Y cuando pase esa prueba, tú o yo vamos a ser aprobados mas no reprobados. Y ese algo se llama la fe. O sea, la confianza en Dios. Entonces, hermano, hermana, tú que me escuches donde quiera que me escuches, aprende esta lección y prepárate para cuando, como dice la Biblia, los sabios disciernan el tiempo. Cuando llegue el momento en que Dios te haga sentir en tu espíritu, tienes que estar con el Señor, tienes que estarlo escuchando, ojalá leyendo la palabra de Dios. Y Él te diga, suéltate de la rama, pues suéltate. No te va a pasar nada. Cuando el Señor te diga, tranquilo, cuando venga la situación que parezca más perturbadora sobre este mundo, no, es que mi chinito ya cumplió 18 años. Y me preguntó cómo vienen los hijos al mundo. No, eso debe ser que está en fornicación, cosas de esas. No, hermanos, tranquilos. El monte de Jehová, ¿cómo es? Inconmovible. No se angustia, no se desespera, no, nada de eso. ¿Cómo es? Tranquilo. Entonces, mira, hermano, mi hermana, y eso sí te lo digo un poquito como profeta, pero otro poquito en broma. Cuando tu alma se te ponga así, tú aprendes a discernir cuándo es tu alma, cuándo es, por ejemplo, tu intelecto, que es una parte de tu alma, y cuándo es realmente el espíritu. Y cuando sientas algo así, y tu alma se te va a descomponer y empieza, ay, ahora qué voy a hacer. Tú cógete un espejo, si quieres un espejo imaginario, y mírate en el espejo imaginario y dite a tu alma, tú tranquilo. Alma mía, cálmate. Alma mía, confía en Jehová, diría el rey David. No sé, tú tranquilo, viene el lenguaje del fútbol, ¿no? De hecho, eso era aquí un arquero, ¿no? El arquero que decía eso. Decían del arquero, ¿cómo es que se llama ese apellido Espina? De David Espina. Pero miren que eso tiene mucho que ver con la confianza en medio de que es un pequeño chiste. Pero es que ese señor, todo el mundo, todo el público, toda la gente viendo el mundial por allá, sé que me acuerdo que hubo en Brasil, toda la gente así, temblando en los penales. ¿Y cómo estaba ese señor? ¿Cómo estaba el arquero? Es que ni siquiera hablamos del delantero. ¿Cómo está el arquero? Así. Fresco, concentrado, listo para reaccionar. De ahí venía el cuento de tú, tranquilo. Él confía en sus propias capacidades, claro, él confía en sus propias habilidades, pero es que la confianza en Dios es así. Todo el mundo está corriendo para todos lados, estrellándose unos con otros. El que ya ha tenido en cambio experiencia y bagaje en las cosas de Dios y en la fe, ¿cómo está? Tranquilo, frescos. ¿Cómo estaba Jesús con la barca aquella vez que hubo una tormenta allá en el mar de Galilea? ¿Se acuerdan de esa historia? Ellos venían, no me acuerdo, bueno, iban para un lugar y venían de otro. Eso está obvio, ¿no? Sí, no me acuerdo. A ver, no me acuerdo dónde.
estaban en la barca y empieza la tormenta en medio de la noche, que de por sí ya una tormenta en medio de la noche puede llegar a ser bastante perturbadora, claro está. Entonces se cuenta la historia que las almas de los discípulos empezaron a perturbar, las almas de los discípulos empezaron a perturbar. Y empezaron a, ay, Señor, vamos a morir, despierta. Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Pero había un salmo que había profetizado esa historia, no la vamos a leer para no demorarnos, pero hay un salmo que había profetizado esa historia precisamente, era el Salmo 100, si mal no estoy, o 101, no recuerdo bien, en donde decía que tú, Jehová, nos libras de la tormenta en las aguas. Y decía que tú nos libras, decía así, en la tormenta, en los mares. Entonces hablaba de que Jesús se levantó y dijo otra vez la frase preferida de Jesús para sus discípulos en una circunstancia de esa. ¿Saben cuál era? ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Decía. Y ahí sí decía, hombres de poca fe. ¿Qué era lo que les decía primero? ¿Hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Y ahí sí, hombres de poca fe. Entonces Jesús se para, se levanta. ¿Ustedes creen que esta promesa del Salmo 100, que estábamos leyendo, 125, no era también para Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús no confía en Jehová siendo él el Hijo de Dios? ¿No confía en Jehová? Claro que confiaba en el Padre. Claro, siendo él también Dios, pero como hombre confiaba también en su Padre que estaba en el cielo. Entonces esa promesa también era para él, obviamente. Él fue el primero que la cumplió, fue el primero que la recibió. Pues claro, él se paró y dijo, ustedes también van a poder hacer lo que yo hice, dijo él, y aún cosas mayores. Se para, yo creo que sale a la cubierta, se levanta, se despereza, mira la tormenta, mira el viento, mira los rayos, mira los truenos, mira el mar haciéndose, yo creo el ruido, ¿no? Los demonios por ahí rugiendo, ya vamos a acabar, las circunstancias diciendo, te estamos muriendo de hambre, sí, otras cosas, tu esposa te van a dejar. Esos son los rugidos de los mares y de los vientos. Se te acabó el matrimonio, el diablo, yo creo, y el alma de los discípulos, vamos a morir. Jesús se calla y dice, aquí viene lo que conecta esto con la historia de Lucas. Mares, vientos, escuchen, se me calman ya, se calman. ¿Y qué pasó con los mares? Porque la roca inconmovible de los siglos, el que es como el monte de Jehová, el que confía en su Dios, tiene la autoridad entonces para hablarle a las demás montañas y decirle a las montañas, se calman. ¿Y qué va a pasar con ellas? O decirle a las circunstancias, no solo a las montañas, se calman. ¿Y qué va a pasar con las circunstancias? Se calman. Y le va a decir a las otras montañas de tierra, váyanse y échense, quítense, fuera de aquí. ¿Y qué van a hacer las otras montañas de tierra? No, claro, no estamos hablando de montañas físicas, no estamos hablando de aquí en los cerros orientales, no, estamos hablando de las montañas de tierra que se te presentan en tu vida todos los días cuando sales de aquí, a menos que seas un ermitaño, un náufrago. La única montaña de tierra que vas a ver es unas palmeritas. Si tú no eres un náufrago, si no estás por ahí en una isla con un balón y le pones nombre Wilson, si no estás en otra circunstancia diferente a esa, vas a tener en tu vida todo el tiempo otros seres humanos enfrente de ti. Ah, es que solo lo entendió Elisa. Bueno, Elisa, que me caigo, oye, pero todo me pasó. Eso es la idea, que tú tienes la autoridad parte de Dios de hablarle a la propia tierra que hay dentro de ti. ¿Tú sabes que tu ser es un ser que está hecho de tierra? ¿O no entiendes eso? Espiritualmente, ¿de qué está hecha tu alma? De tierra. Tu cuerpo externo, de tierra. Eso es lo terrenal, la Biblia le llama lo terrenal. Y en otra parte la Biblia dice, oye hermanos, por el Espíritu Santo, hacer morir lo terrenal en nosotros. No dice en nosotros, dice en vosotros, porque hablamos dando la reversión de esta manera. Te lo voy a repetir, hacer morir lo terrenal en vosotros, para que pueda vivir lo espiritual. Entonces cuando tengas la flojera y empiezas a le hablas a tu alma y le dices, no tierra, si quieres decirle así, no montaña, o como sea que te llames, tú no, y le vas a hablar si quieres, así sea a tu angustia, decir, angustia, te vas de mí y te echas en el mar. Le vas a hablar a la preocupación y dices, preocupación, te vas de mí y te echas en el mar y te mueres. Y si quieres hacerlo delante de un espejo, entonces vas a hacer un pastor por ahí te va a decir que estás haciendo psicoterapia. Y llámele psicoterapia, llámele como quieras llamarle.
pero eso es exactamente lo que el Señor está diciendo que tenemos que hacer. Entonces, pues yo siempre, miren, toda la vida había creído, toda la vida había pensado que las montañas eran las dificultades, pero no solamente son dificultades, las montañas también somos montañas internas, montes que se crean adentro de nuestro espíritu. Son cosas y conflictos que tenemos nosotros adentro, que hacen que nos volvamos como una gelatina ante el primer problema. Ustedes saben qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te dio espíritu de ¿qué cosa? Dominio propio. De poder. De amor y de amor. ¿Y cuál es el tercero? ¿De qué cosa? Dominio propio. Entonces diga dominio propio. Bueno, ¿sabes qué? Mira, diga esto, si quieres puedes decirlo. Señor, dame espíritu de dominio propio. Señor, dame dominio propio. Eso, ahora controla tu alma, controla tu cuerpo. Exacto, muy bien. Controla tus esfínteres, no, eso no hay necesidad de decirlo aquí ya. Controla tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu cabeza, ¿vale, hermanos? Listo, es que estamos acá. Los niños sí lo entendieron, ¿no? A ellos sí les toca decírselos más a menudo. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. ¿Isaías qué? 22. A ver, ahora no anoto el versículo, ahora me toca buscarlo, porque no quiero después de los de todo el capítulo 22. Dice así: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora con todos los tuyos? ¿Has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis, por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. ¿Sabes qué? Este no era el texto, anoté mal. Vamos entonces a pasar un momentico. Dice la otra cosa, eso no está acá. Bueno, Juan capítulo 4. Ahora que toca coger este pedacito y... No, tengo que quedar. Juan capítulo 4. Sí, cometí un error, mira. Anoté mal seguramente la cita bíblica. Estaba buscando una en donde decía que el monte de Jehová es cabeza de todos los demás montes. ¿Juan qué? Juan capítulo 4. El Evangelio según Juan capítulo 4. Bueno, ahora vamos a pasar aquí. Aquí es donde se va a empezar a poner esto ya en la recta final, para que empecemos a adorar. Vamos al versículo 20 de Juan capítulo 4. Y para los que no sepan de qué habla Juan 4, los que nos escuchen no saben, Jesús está hablando con una mujer samaritana. Una mujer que era más o menos como de ese pueblo que Israel no reconocía como pueblo de Dios, pero que igual ellos creían en Dios de alguna manera, aunque no eran plenamente reconocidos, digamos, como parte del pueblo judío. Jesús habla con ella. Ellos tenían prohibido, o no era la costumbre que se hablaran, había una enemistad entre ambos pueblos, por decirlo así, pero Jesús habla con ella y empieza a tener una conversación espiritual con esta mujer. Cuando esta mujer se da cuenta que Jesús le está hablando en lenguaje espiritual y él le revela a ella que él es más que un hombre cualquiera, que es como un profeta, que se da cuenta que es como profeta, porque le revela a ella la propia vida de ella. Entonces ella le dice las siguientes palabras. Dice:
nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. ¿En dónde adoraron los padres de esa mujer? ¿En dónde adoraron los padres de esa mujer? ¿En dónde adoraban? En el monte. Exacto. En cambio, los otros decían, es en Jerusalén en donde se debe adorar. O sea, en la ciudad. Pero a pesar de ello, dice, Jesús le responde y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos, más la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Un monte, en el lenguaje espiritual, no solamente nos representa a nosotros. Hay muchas comparaciones que la Biblia hace con nosotros, con otras cosas cotidianas. Por ejemplo, la Biblia nos compara a nosotros o a nuestro carácter, por ejemplo, con una casa, o incluso nuestra propia alma y nuestro cuerpo con una casa, que a veces los demonios, decía la Biblia, que salían y que la casa entonces llegaba el Espíritu Santo y la ordenaba, y que si dejaba la puerta abierta los demonios volvían y entraban a esa casa y la volvían y las ordenaban y entraban otros más. Asimismo, también en esta parte, en lo que el Señor nos ha hablado esta mañana, en el día de hoy, el Señor compara tu vida y la mía con un monte. Y el monte, además de que significa que estamos viendo que este monte, que es, digamos, aquel que confía en Dios, es ese monte que no se conmueve con las circunstancias de la vida, sino que permanece tranquilo y permanece fiel, y no claudica. También el monte representa, o tu vida y la mía, un lugar de adoración. ¿Se acuerdan lo que le dijo la mujer a Jesús? Oiga, Señor, a nosotros nos habían contado que el lugar de adoración era un monte, y ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén, y ambas eran verdad en cierta manera. En la antigüedad, de hecho, uno de los primeros lugares de adoración, los primeros altares que hubo en el libro de Génesis, eran en montes, en lugares altos, le llama la Biblia, o en los montes. Moisés tuvo su encuentro con el Señor Dios Todopoderoso precisamente en el monte que llaman el monte del Señor. En el lugar de la presencia de Dios, Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios y visitó un plano espiritual, viajó a otra dimensión espiritual, que vio un lugar lleno como de un piso todo hermoso, maravilloso, y había una, como, no sé, me imagino esa escena, vio como otro lugar en otra dimensión donde habita Dios. Moisés estuvo allá y eso le aconteció estando en el monte de Jehová. Es un lugar en donde habita la presencia de Dios, son lugares elevados, son lugares altos. Asimismo, también en la palabra de Dios se menciona que aquellas otras personas que querían adorar a otros falsos dioses establecían el lugar de culto a esos falsos dioses, preferiblemente ¿en dónde? ¿Saben en dónde? En las montañas o en las posiciones altas. ¿Ustedes no se han fijado en qué lugar se colocan los altares? Si hablamos de altares típicos, por ejemplo, de las religiones más tradicionales en Colombia, como lo fue la religión católica y su uso de imágenes y de muñecos, cosas ornamentales y que tienen un trasfondo espiritual negativo, ¿en dónde se suelen colocar? ¿Debajo de la mesa? No, encima de una mesa. Y si se puede en un lugar alto, tanto mejor. Pero si hay una casa de 3 pisos y se puede hacer un altar en la parte alta de la casa, así con unas piedritas, con unos ladrillitos para que se vea el divino niño, tanto mejor. Los altares tienen esas propiedades, son como lugares, entre más elevado mejor. Y así también son las personas que no confían en Jehová. Son como un monte, porque la función aquí en los montes es como servir de lugar de culto. Entonces el monte que confía en Jehová es una montaña que le está rindiendo culto a Dios, por eso es que dice que confía en Él. Es el lugar de confianza en su Señor. David decía, venid conmigo al monte de Jehová y le adoraremos, al monte de Sión, y adoraremos juntos al Señor. Porque hay lugares de culto a Dios, pero aquellas personas que no confían en el Señor, ¿qué tipo de montañas son? Son montañas que son un lugar de culto, pero no a Dios, sino a cualquier otro tipo de cosa que no sea Dios. Sus propias ideas, de pronto culto a los demonios, a, no sé, ídolos de pronto. Hoy en día los ídolos no son tan como en la antigüedad, que eran muñecos y tenían nombres de dioses antiguos, aunque aún no siguen existiendo, pero siguen habiendo ídolos todavía. ¿Hay dudas al respecto? Bueno, mira, algo a mí me disipó mucho las dudas acerca de la idolatría.
ir, por ejemplo, a un concierto de música cristiana o a un concierto de Shakira. Yo quiero decirles que los conciertos de música cristiana son buenos, seguramente la mayoría serán buenos, pero yo honra y se alaba el nombre de una bandera y se pone la confianza, el amor, la preparación del culto, la rendición del culto a una institución. Y esto raya con la idolatría y empiezan los cantos. Qué curioso, ¿no? En todos los casos, los cantos. ¿No se dan cuenta que hay un elemento ahí como transversal en todo lo que es culto? Se empieza a cantar. Yo tenía un hermano y empezaba, sobre todo si eran consignas que insultaran al equipo rival, porque ahora, si vamos a hablar de fútbol, yo no sé mucho, casi nada podría decir. Hasta hace poco me explicaron cómo era que funcionaban fuera de lugar. El que estaba fuera de lugar era yo en el tema. Pero sí pude entender por unas experiencias que pasaron en mi familia que existen un concepto que se llama barristas, ¿no? Hay hinchas hay muchos, pero hay barristas. Y dentro de los barristas están los barristas bravos, que es todavía un nivel más profundo, de mayor consagración. Y en ese último es en donde yo sí puedo dar testimonio y cuenta de que allá se mueve idolatría. Ay, hermanos, por eso inteligencia espiritual. Si hay alguno que está en barra atrás, bueno, hermano, le invito a que pida consejería. Traigan aceite, por favor. A que empiece a tener entendimiento de las cosas del Señor y de Dios Todopoderoso. Entonces, el templo o el lugar o en lo que es lo que significa confiar en el Señor implica entonces que nosotros nos vamos a convertir o Dios nos va a comparar como un monte, que es un lugar en sí mismo de adoración, y además es un lugar que no se puede conmover y que no se puede quitar de un lugar a otro. Entonces el Señor te va a decir en este día: tú confía en mí, no temas, porque el temor es el que hace oposición más que otra cosa a la confianza. Es el temor, es el miedo. Por eso desecha el miedo, es el temor, y confía. Por eso Jesús siempre decía: oye, no temas, confía. Él decía: no temas, solamente cree. Y entonces empieza ahora, como diría el Señor, te diría ahora, empieza a confiar. Y ahora háblale a las montañas, háblale a los montes que se interponen en tu vida. Háblale a las cosas internas que hay en tu vida que se interponen contra tus propios propósitos. Ustedes no sabían que los mayores obstáculos en tu vida y en la mía para que tú te desarrolles en aquello que Dios te quiere desarrollar están adentro de ti, no afuera. Son internos, no externos. Bien decía también un teólogo, alguna vez no recuerdo bien quién era, pero hace años decía que si tú te logras conquistar a ti mismo, estaba citando un proverbio chino, si tú te logras conquistar a ti mismo, podrás conquistar lo que sea después. Si tú logras tener control y dominio sobre ti mismo, tu propio ser interior, podrás tener control y dominio después por fuera sobre lo que seas. Conquístate a ti mismo, decía el proverbio chino, o no sé si era romano, y conquistarás el mundo, decía así. No creo que esté en la palabra, y si me equivoco y si está en la palabra, ahí sí le voy a pedir a mis hermanos teólogos que después me manden la corrección para hacer la respectiva corrección. Hubo un hombre, para finalizar, que se llamaba Moisés. Y Moisés es muy famoso por muchas cosas, por muchas en la palabra. Voy a contar una última. Cuando Jesús en esta parábola decía, si tuvieras fe, tú entonces le hablarías a la montaña. ¿Y qué pasaría con la montaña? Se movería, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le ibas a decir a la montaña en ese texto? ¿Quieren que lo volvamos a buscar? Marcos 11, ¿cierto? Gracias, Elisa. Vuelve a repetir, ¿qué es lo que se supone que le íbamos a decir a la montaña? ¿Sí lo escucharon o no? ¿No? ¿No lo escucharon? Sí. Ahora se me perdió. 23, ¿verdad? Ya lo encontré. Uy, se me perdió, Padre Santo. Ya lo encontré. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate, ¿en dónde? En el mar. Había un hombre que se llamaba Moisés. Entonces él salió. Marcos 11. Estamos en Marcos 11. Él sale, Moisés, y se encuentra con que Dios le dice, bueno, se le aparece una zarza ardiendo, ¿no? Y le dice, bueno, Moisés, la cosa está así. Tú vas a salir de acá, vas a llevar tu varita, tu callado,
y vas a ir, por favor, con mi presencia, y vas a ir a hablarle a Faraón. Y le vas a decir: Faraón, hágame el favor y deje ir a mi pueblo, pues para que me rindan culto en el monte que yo les voy a mostrar, que finalmente terminó siendo el monte Horeb, si mal no estoy, en ese mismo lugar en donde Moisés tuvo el encuentro con Dios. O sea, vas a ir, los vas a sacar y me los vas a traer. En esas otras palabras, él fue lo que él le dijo a Moisés. Entonces Moisés dice: ay, pero yo soy tal para hablar, Señor, ¿qué hago? Entonces el Señor se enfada con Moisés y dice: está bien, Moisés, bueno, te voy a dar una concesión, vaya con su hermano y hable, él te va a servir por boca. Entonces Moisés va a hablar con Faraón, ¿cierto? Dice: Faraón, o sea, montaña, y bien grandecito que tiene que ser esa montaña, ¿no? Para que sea, imagínense cómo será el ego de un faraón. ¿Cómo creen que es el concepto de sí mismo de un faraón? ¿Será chiquitico? No, yo no creo que sea acabado de humildad precisamente. No, yo creo que ese señor, yo decía hace poco, yo creo que ese señor es como una combinación entre Donald Trump, el presidente de Corea del Norte, y el presidente de Rusia. Yo creo que eso tiene que ser la sensación de ser faraón en Egipto, que era en ese entonces la nación más grande o más importante sobre la tierra en su momento. Entonces le dice: deja ir a mi pueblo. Y el mismo Señor le dice: no voy a permitir que él los deje salir de entrada, porque yo tengo que aquí acabar con un poquito de idolatría que hay, solo un poquito. Entonces voy a endurecer el corazón de él para que sucedan ciertas cosas que van a ayudar a que sea exterminada la idolatría tanto en Egipto, pero sobre todo en mi pueblo. Entonces Moisés, no sé si lo entendió así o no en ese momento, pero Moisés salió y hizo caso. Finalmente, entonces, aquí viene esto que tiene que ver con el monte. Se desarrolla la historia, viene la historia de las plagas, viene todo lo que pasó en Moisés, todas las películas que suelen pasar en Semana Santa que nadie ve, pero que igual las pasan, y llegan y pasan y llegan al borde del mar, o lo que llamaba ya el mar, se me olvidó el nombre, el mar rojo, pero está mal traducido, ahora dicen los estudiosos de la palabra que era realmente el mar de los juncos, pero da igual, es un mar. Y llegaron allá al borde, y Moisés se encuentra con el Señor y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Que morimos. El Señor manda una columna de fuego y detiene a los ejércitos de Faraón que venían detrás de ellos para exterminarlos. Entonces Moisés ve la mano de Dios, pero aún así dice: ¿yo qué hago? Y se acuerda: ay, el Señor me dijo que él me había dado una vara y que hablara. Entonces es como que el Señor le habla y le dice: háblale al mar. Entonces Moisés pone la vara. Eso sí, ya estoy hablando también, recordando un poco esa famosa película de hace 20 años que se llamaba El Príncipe de Egipto, que también citó el pastor Mauricio acá, muy bonita por cierto, y muy bonita y muy bien hecha y muy precisa con respecto a la palabra. Y Moisés pone la vara en el agua, entonces el agua se aparta, el mar se aparta. ¿Cuál era el fin del ejército de Faraón y Faraón con el pueblo de Israel en ese día, en ese famoso día, del cual también parece que quedó testimonio también en los archivos, en los registros de Egipto, no solo en la Biblia? ¿Qué querían hacer ellos con Moisés y con el pueblo de Dios? Exterminarlos, sí, o en otras palabras, acabar con ellos. Pues iban con espadas. ¿Ustedes qué creen que para qué sirven? Pues, acabarlos. ¿Ustedes qué creen que quieren hacer los otros montes con ustedes? ¿Han querido? ¿Qué han querido hacer los otros montes con ustedes? ¿Han querido? No, destruirlos. Entonces Moisés pone la vara y el mar entonces se abre, ¿no? Sale la famosa escena así, al lado y lado, y pasan ellos en seco, mientras que Dios retiene el ejército de Faraón, pero lo retiene como si Dios ya estuviera fraguándose su plan. Ellos pasan en seco, y ya cuando por fin el último está pasando, la última carretica, claro que en esa película mostraban ballenas, yo no sé si en el mar de Galilea hablan, pero bueno, detalles menores. Y llegan y pasan finalmente. Cuando llegan al otro lado, entonces la columna de fuego de Dios se detiene, como diciendo: pasen. ¿Y ellos qué creen? Vieron el pueblo de Israel que el mar se abre en dos, y ellos dirán, no pensaron: oiga, tienen un Dios poderoso, vea cómo pasaron, ese Dios de ellos tan tremendo, ¿no? Uy, vamos a dejarlos que se vayan. No, dijeron: esto es papita para loro, los vamos a acabar. Vamos aquí a pasar en seco también. O sea, ni siquiera sintieron temor. Yo me imagino tan curioso, no les dio temor que el mar estuviera abierto en dos. No, pasaron también y se metieron. Ni siquiera ver la columna de fuego, nada. Se metieron, y cuando estaban ahí, el agua entonces ocurrió. ¿Qué hizo el agua? Los cubrió. Por eso decía en esa parábola que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que lo dice en muchas partes, tú le dirías a esa montaña: quítate y échate en nombre. Eso fue lo que pasó ese día. Y entonces cuando ellos pasaron, ellos terminaron de pasar, y ellos vieron que Dios había destruido todos los ejércitos que estaban intentando acabar con ellos.
y que Dios los había colocado en el mar, los había depositado literalmente debajo de las aguas, en el fondo del mar. O sea, ya los colocó, ellos no volaban, eran carrozas, eran caballos. Iban al nivel del fondo del mar cuando el mar estaba seco. Quedaron literalmente en el fondo del mar cuando las aguas se cerraron. Estaba cumpliéndose esto, que Dios dice, tú le vas a hablar. ¿En dónde estaba lo que desencadenó todo esto? En la palabra. Porque Jesús dice, ¿le hablarás al monte? Mira, al ejército enemigo le hablarás y le dirás, quítate y échate en el mar, y os será ¿qué? Ay, no, la están cogiendo. Ay, voy a pensar un segundo intento. El Señor dirá, quítate, échate en el mar, y os será ¿qué? Hecho. Ahí estaba hablando Jesús, era de la oración. Entonces, hermanos, ya pongámonos un momento, no, pongamos un ratito de pie. A ver si entiendes esto ahora. El Señor, cierra tus ojos, acompáñame cerrando tus ojitos ahí, donde quiera que estés. Y déjame orar por ti, ¿vale? Señor Padre, yo te pido esta mañana, Señor, aquí con mis hermanos, que tú seas para ellos ahora, Señor, su roca, su confianza, su confianza. Padre, derrama, hoy coloca, Señor, te pido esta bendición sobre tu pueblo, que le permitas a todos nosotros, Señor, nos permitas a todos nosotros ser, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, un pueblo del cual tú puedas complacerte y decir que confía plena y totalmente en ti, Señor, antes que en aquello que sus ojos puedan observar, que el temor no haga nunca más parte de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sanes todo vestigio, Señor, que hubiera dejado el temor, y que tú ahora, Padre, demuestres como oró Elías en su momento, que tú eres Dios, Señor, que ahora los respaldes a todos, Señor, que les ayudes para aquel que esté pasando, pues en el momento en el cual, Señor, de pronto esté necesitando, como dice tu palabra, así sea por un poquito de tiempo, ser probado, probada, Padre, para que tú mismo le fortalezcas en la fe, Señor, y le ayudes a confiar en ti y en lo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a todos y cada uno de nosotros en este propósito, Señor. Padre, yo te quiero pedir esto, yo quiero ver el resultado de esta oración y de este día, y yo te lo quiero pedir que sea visible de la siguiente manera: que todo aquel que haya sobrepasado ya la prueba y haya salido, haya aprendido la lección tuya, Señor, tú le puedas bendecir, Señor. Que no esté listo o esté lista, tú le puedas dar nuevas cosas y pueda venir a contarnos con alegría, Señor, nuevamente, como me ha pasado tiempo atrás. Ay, Señor, que cuántas cosas tú maravillosas hiciste con él o con ella, Señor. Ahora, Padre,